Dile un amigo que el ministerio Querusha Santidad presenta Misterios y Enigma. ¿Qué tal, amigos y amigas? Buenas noches. Aquí empieza un espacio para conocer y estudiar más sobre los misterios y enigmas de la Biblia, junto al doctor David Damon, doctor Yatensi Bonilla y el pastor Arturo Norero. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Ministerio Evangelístico Internacional Querusha Santidad presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. A tu disposición en Librería Asoma. Quito, en La Voz Andes 231 y América, frente al Centro Médico Axis, y en Guayaquil, calle García Moreno 4102 y Vaca Galindo. Bueno, Yatensi, yendo al tema, por favor, recapitulemos por un segundito, para quienes recién están llegando a la sintonía del programa, Misterios y Enigmas, que se retransmite del Ecuador al mundo entero a través de la cadena del milagro y dileuunamigo.org en el internet. ¿En qué idiomas llega la Biblia hasta nosotros? Desde el primer idioma en el que surge. Recapitulamos cortito, por favor. Bueno, vamos a recapitular de 4 programas que ya hemos estado viendo. La Biblia se escribió en 3 lenguas precisamente. El Antiguo Testamento en un hebreo, en varios tipos de hebreo, paleohebreo, cananeo, hebreo aramizado, hebreo propiamente y el arameo. Y el Nuevo Testamento en griego, pero en varios dialectos griegos, como el jónico, para los evangelios de Marcos, las cartas de Pedro, y el griego jónico era el griego de los campesinos, los artesanos, de los colonos del vulgo. ¿Ese es el koiné? Bueno, el koiné no es un dialecto, el koiné viene de koinonía, significa común popular. O sea, puede ser común un dialecto fino, como puede ser común un dialecto del vulgo. Ahora, el otro dialecto que se usó para escribir el Nuevo Testamento fue el dialecto ático, que es un dialecto elegante, proviene de los pensadores griegos, fue el griego que usó Homero para escribir la Odisea, la Ilíada, el griego que usó Platón para escribir la República, el griego que usó Aristóteles para escribir la Metafísica de Aristóteles o la Ética Nicómaco, y también otros literatos, filósofos griegos. ¿Y a la Biblia se aplicó eso? En Juan. Mire, los escritos del Nuevo Testamento más elegantes, usando el mejor griego ático, es Juan, y la primera y segunda carta de Juan, Lucas y Hechos. Y hay un tercer griego que usa solamente Pablo en una de sus cartas a los romanos, que es el griego de los juristas, de los abogados, el griego legal, que es el ptolomaico. Ahora, esto en cuanto al Nuevo Testamento. En la carta de los romanos. Ah, ya, sí. Qué bárbaro. Bueno, gracias. Bueno, esto es una recapitulación ligera, y también hablamos que el hebreo del Antiguo Testamento, que se usó para escribir el Antiguo Testamento, no tenía vocales. Las vocales aparecen 6 siglos después de Cristo, con los masoretas de los siglos 6 al 10, que le colocaron puntitos debajo de las consonantes. Y aquí hay otro problema: cuando ellos le colocan vocales, pudieron cambiar el sentido de algunos pasajes del Antiguo Testamento, y eso lo vamos a ver más adelante. Interesante. Eso es lo que yo quería preguntar. Vamos. Con esta cuestión de la puntuación y esta cuestión de por mejorar y ordenar y dar un mejor sentido a la palabra de Dios, ¿no se perdió la esencia o no hubo alteraciones en la idea o en el sentir del que fue escrito?
Mire, el programa pasado vimos la ditografía en el griego. Sí. Cuando una letra griega se confunde con otra, y vimos un ejemplo en Corinto. ¿Puede pasar eso también en hebreo? Sí, pero más que con consonantes, con vocales. Ajá. Y ahora hablemos de una ditografía en hebreo. Perfecto. Ahora Recordarles el título, qué significa la diptografía, por favor. es cuando un copista antiguo que va a copiar un texto de griego o un texto de hebreo otra vez al griego, al hebreo, porque los copistas se encargaban de fotocopiar el texto. Como en aquel entonces no había flash memory, no había un CD, no había una fotocopia para decir, bueno, yo escribo el texto y voy a guardar en un archivo, en un flash memory. Entonces, ¿sabe cómo se hacía para conservar un texto? Otro lo volvía a copiar. ¿Qué características o qué cualidades o qué conocimiento tenía que tener un copiador? Bueno, ¿Solamente un escritor nada más? Arturo, los copistas eran una institución, porque eran los únicos que fotocopiaban el texto. Como no había fotocopiadora, era volver a transcribir el texo. Un copista era un erudito, O sea que no era cualquier persona no que era sabía cualquier escribir. persona, eran No hablemos del expertos pasado. en ser leales y fieles a mantener la integridad del texto. Pero eran humanos, también se equivocaban, aunque intentaran ser íntegros. ¿Qué edad tenían que tener esto? Eran ancianos, no eran jóvenes. Los copistas tenían una edad de 50 años para arriba. Y por eso te quería hacer esta pregunta, ¿cómo se ha tergiversado ahora? Porque ahora las personas de edad son menospreciadas en una sociedad cuando en la antigüedad estos ancianos eran los sabios, los conocedores, los que de pronto eran los que hacían las cosas que ahora nosotros heredamos. Y será por eso tal vez que ahora en la ancianidad muchos ancianos de verdad terminan sus días sin pasión porque ya no se los usa, y no como aquel entonces que eran buscados para ser escudriñados de su sabiduría y su conocimiento. De acuerdo, los ancianos en el mundo antiguo tenían funciones muy importantes. Eran ellos las personas más confiables para las transcripciones. Un copista no era joven, era anciano por su ética, por su madurez emocional, por su seriedad en transcribir idéntico, porque el anciano era sinónimo de prudencia, de sabiduría, de honestidad, de integridad, de hacer las cosas correctamente, con paciencia. En cambio, el joven es mucho más impulsivo y puede dañar una copia. Entonces, por eso eran ancianos. Pero a pesar de eso, siempre hubo ¿Qué ejemplo nos ibas a dictografía. dar tú en hebreo, por ejemplo? Ya nos hablaste del griego, que fue algo espectacular, pero ahora en el hebreo también tú dices que hubo fallas en las vocales al momento de copiar. Sí, Arturo. Vamos a un ejemplo que ya lo hemos comentado mucho fuera de cámara, en restaurante, con mi amigo David. Es precisamente Génesis capítulo 1, versículo 1. Usted nos lo puede ayudar con la lectura en español. Yo voy en hebreo. Sí. Ya. En español Arturo. dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios, Vamos al hebreo. que es Bereshit. Bereshit, bara, Elohim, vet, Sí. hashanamayim, vet, haeretz. ¿Ya? En el principio es Bereshit. Bara creó. ¿Sí? Dios, Elohim. Pero miremos una cosa bien importante acá. Los eruditos, tanto de la Escuela Bíblica de Jerusalén, mire, les doy algunas ideas. Hay dos grandes museos de la Biblia en el mundo, donde están los mejores centros de investigación de ciencias bíblicas, donde guardan los mejores papiros, manuscritos. Jerusalén, obvio, Jerusalén. Donde ese museo lo trabajan, lo cuidan, esa famosa universidad bíblica, rabinos tanaítas, que usted sabe quiénes son los tanaítas, David. Eran los rabinos más Los confiables, sabios. los escribas modernos, que es toda una fuente de erudición, junto con los jesuitas. Increíble, los jesuitas son muy amigos de los rabinos tanaítas. Claro. Y en Roma hay otro centro que es el Instituto Bíblico de Roma. Ahora, tanto en Roma como en Jerusalén, estos eruditos viven investigando posibles errores de transcripción. Y ellos han descubierto que en Génesis 1.1 hay un error de transcripción. ¿Por qué? Resulta que cuando se escribió Génesis 1.1, se escribió en un hebreo sin vocales. En un hebreo sin vocales. Ayúdeme, tenga la bondad. Vamos, y la cámara va a enfocar acá. Vamos a aprender algo de cómo se escribía. Vamos a escribir algo del hebreo y ustedes van a ver cómo se escribió el hebreo y cómo se escribió el Antiguo Testamento. Se escribía de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. El griego se escribe de izquierda a derecha
como las lenguas modernas, no así las lenguas del Antiguo Testamento. Entonces, Bereshit, un poquito más aquí. Esta es la B, Rei, la Yo, la Shin, Bereshit, la Tau, al final. Barat, que es el verbo que está en discusión ahora. Antiguamente las raíces verbales siempre se daban tres, o sea, un verbo descansaba en tres letras que eran la raíz verbal. Barak, con la Aleph final. Sí, a Elohim, etc. Bueno, me faltó espacio, aquí continúa a Elohim. Pero antes se escribía pegado, inclusive Bereshit estaba pegado con Barat, era una sola letra. Aquí ya lo separé. Resulta que lo que yo escribí aquí no había vocales, puras consonantes. ¿Cómo se pronunciaba Bereshit Barat? Se pronunciaba en base que habían letras consonantes que hacían las veces de vocales, como la Aleph, como la Ei, como la Yo, como la Vat o Vau, hacían las veces de vocales. Entonces, cuando se escribió así, Bara, Bereshit, que significa principio, Bara, que significa crear, este verbo crear no se sabía si era creó, pasado o crear futuro, no se sabía. Porque hay que ser muy honesto, el hebreo antiguo era muy arcaico. O sea, no había tiempos muy definidos, tiempos verbales muy perfectos como lo hay ahorita en las lenguas modernas. Un infinitivo se podía confundir con un perfecto o con un presente o con un futuro. O sea, los tiempos verbales eran arcaicos. El griego es ya mucho más diseñado en cuanto a tiempo verbal, no así el hebreo. Entonces los masoretas del siglo VI, no todos, una comunidad masoreta, cuando inventaron las vocales, hicieron lo siguiente. Pusieron en el verbo crear, o sea, bara puede significar crear en infinitivo, o creó en el pasado. Pusieron estas vocales, la cames, que es una cruz pequeñita, y otra cames en la rech. La primera cames en la letra bet, la segunda cames en la letra rech. Y así se lee barat. Y barat significa pasado, creó. O sea, a partir de esta puntuación masorética, la traducción ha sido, en el principio creó Dios. Quiere decir que ya Dios hizo todo y ya no hay nada que crear. Esto ha tenido muchas repercusiones pastorales, Arturo y David. Vamos a la vida real. En nuestras comunidades cristianas, no todas, no puedo generalizar, porque el mundo evangélico es muy complejo. Yo no puedo decir que todos los evangélicos pensamos así, no, porque hay mucha diversidad de pensamiento, de hermenéutica en el mundo evangélico, que eso es parte de la riqueza, que está muy bien. Pero algunas iglesias dicen, en el principio creó Dios. Y dicen, ya Dios creó todo y el hombre no crea nada. Entonces yo me pregunto, ¿la televisión? ¿El internet? O sea, y tantos exactamente. En Génesis 1 no dice cuando Dios vio que los hombres se morían de hambre porque las carnes se podrían en tierras tropicales, dijo Dios, hagamos la refri. Hizo Dios la refri, pasó una tarde por una mañana y vio que era bueno. Y Dios veía que los hombres tenían que caminar largas jornadas, meses, años, y yendo de un lugar a otro, y las pulgas, las moscas, las culebras devoraban, mataban a las personas que caminaban y dormían en los caminos. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre sufra caminando tanto, hagamos el avión. Y Dios dijo, hagamos el Airbus 320. Hizo el avión, el Airbus 320, o un Fokker, un Boeing, y dijo Dios, esto es bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, y dijo Dios, hay hombres que se van a España, pero en España duran meses en un barco, y la esposa queda solita pensando, ¿cómo está llegando mi marido? Duran meses sin comunicación hasta que por fin puede mandar una carta, y esa carta llega por barco y se demora otros 4 meses. O sea, 1 año sin comunicación. Dijo Dios, no es bueno que la mujer y el hombre que se distancian por trabajo sufran. Hagamos el internet, para que se estén chateando en pleno barco, o el celular. Eso no dice la Biblia. Pero eso existe. O sea, hay que aceptar que el hombre ha contribuido, por supuesto, no digamos co-creación, no sé cómo llamarlo esto, pero hay que diferenciar. Dios hizo la naturaleza, Dios hizo la materia
prima. Y el hombre ha construido un mundo artificial partiendo de la materia prima. O sea que el hombre es parte de la cocreación. Es parte, porque Dios le dijo al hombre, lo hago a mi imagen, y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Significa que el hombre imita a Dios en el obrar, no en el ser, sino en el obrar. Y también Dios dijo al hombre señorear y sobrejuzgar la tierra. Significa que el hombre tiene potestad por Dios de hacer cosas que los animales no hacen. Como hacer cosas que estamos hablando del internet, la computadora, invención a partir de la creación. O sea que Dios hizo la materia prima y el hombre sigue construyendo. Entonces, aquí hay el problema. Los judíos sí sabían esto. Los judíos sabían que el hombre seguía construyendo su mundo a partir de lo que ya Dios hizo. Y resulta que algunos masoretas colocaron Bará, dando a entender que significa que ya Dios hizo todo. Pero otros masoretas de Tiberíades no colocaron Bará, colocaron así. Volvemos a repetir el verbo. Colocaron en la bet, la cames, una cruz pequeña, y la segunda raíz verbal, que es la resh, colocaron la o arriba. O sea que no colocaron de nuevo la cames, sino una o que se llama en pronunciación masorética la holen. ¿Qué significa baró? Significa crear, infinitivo. O sea que los masoretas no se pusieron de acuerdo. Para unos masoretas, Dios ya creó todo. Para otros, Dios empezó a crear. Y el hombre continúa con la construcción de su mundo. Entonces, ¿cuál es en sí la propia transcripción masorética? ¿Es baró o bará? Depende, porque esto tiene efectos pastorales. Si usted traduce con baró, quiere decir, en el principio empezó Dios a crear. Si decimos que en el principio empezó Dios a crear, quiere decir que la creación se sigue dando a través del trabajo y de la invención del hombre humana, que es real. Esto no es herejía, es real. El hombre sigue inventando cosas. Y la naturaleza sigue funcionando bajo un perfecto orden y Dios sigue creando, la naturaleza se sigue reproduciendo. Ahora, ¿quién tiene aquí la razón? Porque aquí hay dos escuelas masoretas que no se pusieron de acuerdo. Y explico. Los masoretas que usaron el bará son los masoretas de tipo egipcio, porque había masoretas en Egipto. Y los masoretas tiberíades, que se quedaron en la región, no sé cómo llame, si Palestina, Judea o tierra de Judea, tierra de Israel, son los más confiables. Los masoretas de Tiberíades dicen barot, quiere decir, en el principio empezó Dios a crear, dando a entender que la creación se sigue dando a través del trabajo del hombre y a través de la cultura, porque la cultura proviene de la mente, la mano del hombre, y la cultura es una forma de invención. Y esto es real, entonces, parece que la mejor traducción es infinitivo abierto, barot. ¿Y sabe cuál es la única versión que traduce no tanto creó, sino crear? La lenguaje actual. Esa es la Biblia cafecita. ¿De cuál sería la traducción correcta? Sería, en el principio empezó Dios a crear los cielos y las tierras, dando a entender que el hombre sigue la obra de la construcción. Pero aclaro y advierto, no quiere decir que el hombre es igual de creador que Dios, no, porque Dios hizo lo que el hombre no puede hacer. Dios hizo las leyes, creó la naturaleza. El hombre puede inventar a partir de las leyes creadas, pero sigue el hombre inventando, y eso es parte de una cocreación. Arturo, ¿tenés algo que aportar? Sí, es espectacular lo que nos ha dicho Yatensi, y es verdad, es el Señor mismo quien nos da a nosotros la capacidad, cuando Él mismo en Génesis nos da la orden de sojuzgar y justamente de regir la tierra. Y por eso es que después nosotros vamos a tener que darle cuenta a Dios de lo que hemos hecho al planeta y cómo lo hemos destruido. Por una parte Dios lo construye, pero por otra parte, por la avaricia, el hombre también está destruyendo grandes sembríos, plantaciones, árboles, y está destruyendo el planeta. No hay duda de que las Sagradas Escrituras, a pesar de que han pasado por varias traducciones, ni el paso del tiempo ni cuestionamientos de su verdad han tenido validez ante la inminente realidad de que hoy podemos contar con un libro inspirado por el mismo Dios, el cual,
Su esencia y su mensaje jamás ha cambiado. Hoy les presentamos un reportaje de varios expertos en el tema, de cómo se originó la Biblia, que aunque pueden tener diversidad de credo, llegan a un solo punto: la Biblia, el libro más importante para la humanidad. La Biblia es un mundo sin límites, incluso para la investigación, historia y ley, ciencia y oración. La Biblia, questo complesso di libri, La Biblia, este grupo de libros, tiene dos autores: el autor divino, que es Dios mismo, y el autor humano, que son los hagiógrafos, los escritores. Dios, como autor divino, ha inspirado, ha asistido la inteligencia, la voluntad, las facultades ejecutivas, es decir, aquello que hace a un escritor. Después del regreso del exilio babilónico en el siglo IV a.C., comienza el proceso de redacción de la obra del cronista que abarca toda la historia de Israel. Esta obra histórica forma parte de un largo proceso. Las escrituras han tenido una evolución a través de los más antiguos testimonios de estos textos, que han sido hechos por copistas que tenían una gran fidelidad y cuidado en la transmisión del texto. Quindi il senso del testo non viene mai toccato. Le varianti riguardano a volte una semplice parola. El sentido del texto no se modifica nunca. Las variaciones tienen que ver algunas veces con una simple palabra o un modo, una forma verbal o una sustitución de un texto determinado, pero nunca con la sustancia del texto. No existe ya ningún texto original del modo como salieron de las manos de los evangelistas o de San Pablo. Sin embargo, es posible encontrar hoy copias muy cercanas a los originales, fragmentos transmitidos en los primeros 3 siglos de la Iglesia, o como las reproducciones que se pueden admirar en la Biblioteca Vaticana, en el Studium Biblicum Franciscanum en Jerusalén, en las sociedades bíblicas y en muchos otros museos, con muchas copias importantes. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en historia del futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. A tu disposición en Librería Asoma. Quito, en La Voz Andes 231 y América, frente al Centro Médico Axis, y en Guayaquil, calle García Moreno 4102 y Vaca Galindo. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Acá yo tengo la Torah, que es el Pentateuco, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Devarim, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, la Torah, que significa enseñanza. Y acá tengo el Tanaj, que es lo que se conoce como Antiguo Testamento en el mundo cristiano, ¿no es cierto? Formado por Torah, Neviim y Ketuvim. La Torah, o sea, el Pentateuco, los Neviim, los profetas, y los Ketuvim, los escritos, donde dan salmos, proverbios, libros sapienciales y qué sé yo, aclarando que nuestra Biblia, cuando digo nuestra, la Biblia judía, el Antiguo Testamento, llamado el mundo cristiano, tiene un orden de libros muy distinto al orden de, por ejemplo, las Biblias cristianas, la Reina Valera, qué sé yo, donde, por ejemplo, la tuya acaba en el Antiguo Testamento con Malaquías, la mía acaba con Segunda de Crónicos, que es el resumen de todo desde el Génesis hasta el mismo Malaquías. Bien, ¿quiénes escribieron esta maravilla llamada Biblia? Mire, hay que hacer dos diferencias, o varias diferencias, precisiones. El autor sagrado de la Biblia es Dios. Qué buena respuesta. ¿Puedo acotar Sí. a eso? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, 20 y 21. Entendiendo primero, vuelvo a repetir, segunda de Pedro 1, 20 y 21 para que usted copie. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Puedo decir algo de ese versículo? ¿Sí? ¿Qué quiere decir que la profecía no es de interpretación privada? Algunos locos, pongamos un loco, pues que está en Puerto Rico, a propósito nos ven en Puerto Rico, Camuy, San Juan de Puerto Rico, porque la señal se difunde a través de la cadena del milagro 128 naciones que llega a este programa, Misterios y Enigmas. Pero en Puerto Rico hay un loco, José Luis de Jesús Miranda, que agarra un versículo de la Biblia y dice, esto se refiere a mí. Ojo, eso quiere decir que la Biblia no es de interpretación privada. El único que se atrevió a decirlo así fue el Mesías. Dijo, este versículo habla de mí, pero lo dijo el Mesías, pero no cualquier humano. Así es. Y ninguna persona puede hablar de interpretación privada que no esté en la Biblia y basado y confiado en la palabra de Dios. Cuando vayas a contestar esta pregunta, también quisiera que tú analices esto. Si el Espíritu Santo es el que inspira, como tú dices que fue el autor de la palabra de Dios, eso quiere decir que en el momento que estos hombres iban a escribir, entraban en trance, que el Espíritu Santo tomaba posesión de ellos y ellos se olvidaban quiénes eran, su cultura, su pasado, sus circunstancias, y solamente eran como con los ojos cerrados que escribían todo lo que venía de parte de Dios. ¿Cómo era esa inspiración y cómo utilizaba para dejar plasmado la palabra de Dios que fue escrita durante 1000 años, como tú dijiste, y que en la actualidad sigue tan vigente y viva y caminando y transformando vidas? Buena pregunta. Primero, que el autor sagrado es Dios. Ahora, ahí vino un segundo elemento, el elemento humano. Porque Dios usó agiógrafos o escritores humanos para plasmar el pensamiento divino. Pero aquí viene una pedagogía divina que es lo que hace que yo ame más a Dios. Dios también respetó al ser humano. Porque para Dios el ser humano no es un títere. Para Dios el ser humano no es un muñeco. El ser humano es su hijo, que tampoco lo anula. Entonces, mire cómo es el proceso. Dios inspira a los autores humanos, pero no los anula psicológicamente. No les quita su cultura, sino que toma la cultura, inclusive no impone el lenguaje divino, porque Dios no habla ni griego, ni hebreo, ni arameo, ni latín. Dios tiene su lenguaje divino. Los que hablan griego, hebreo, arameo, latín, español, lo que sea, somos los humanos. Que Dios entiende todos los idiomas en la oración, eso sí también. Claro que sí, porque es Dios. No hay que orar en hebreo para que Dios te entienda. Exactamente. Ahora, lo lindo es que los expertos dicen que la Biblia tiene dos palabras. La palabra divina, lo que Dios quiso decirnos, o lo que Dios quiere decirnos, o lo que realmente nos dice, que se conjuga con la segunda palabra, la humana. ¿Qué significa la palabra humana? Es la psicología del autor humano. Es su cultura, su cosmovisión, su lengua humana. Si Dios hubiera inspirado la Biblia en lenguaje divino, nadie hubiera entendido a Dios. Porque ¿quién va a hablar el lenguaje de Dios? Imposible. Habría que ser otro Dios. ¿Sí? Entonces, Dios tuvo que bajarse, adecuarse al nivel humano, al entendimiento humano, y también nos elevó a nosotros mismos en un equilibrio. Y también usó nuestra propia lengua, lenguas bíblicas, que ya hemos hablado mucho de ella, para poder reflejar su pensamiento divino. Pero también usó la psicología de cada uno. Ponemos ejemplo. Jeremías. Si usted estudia cada libro de los profetas o cada libro de la Biblia, uno se da cuenta del carácter de cada escritor. Es verdad. Un ejemplo. Jeremías era un profeta colérico, bravo. Y uno lee en hebreo mismo el libro de Jeremías y es un hebreo violento, fuerte. Inclusive era un profeta hasta con problemas de persecución, hasta bajo autoestima. Que muchos dicen que ni la mamá lo quería, inclusive, porque se echaba enemigo. Pero uno tiene que escarbar, o sea, tiene que quitar el temperamento de Jeremías para descubrir qué fue lo que Dios nos quiso comunicar. ¿Cuál es la palabra divina ahí en medio de la psicología de Jeremías? Otro ejemplo. Comparemos dos autores del Nuevo Testamento, Pablo con Juan. Usted revise el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan. En griego, hablemos de la lengua original con que se escribió ese Evangelio. Es un griego dulce, cariñoso, hijitos míos, amaos los unos a los otros. No hay ninguna palabra grosera, todo es dulzura, porque Juan era un evangelista
flemático, dulce, callado, Amados le escribo. amado, era alguien que todo el mundo lo quería tener de amigo, no era problemático. Y vemos en Juan el carácter del agiógrafo, del autor, del escritor humano. Juan lo plasma ahí, un hombre dulce. Lea a Pablo, lea los Pedro, Gálatas. Pedro, perro ¿sí? que vuelve a su vómito y la puerca lavada en el cielo. Pablo en Gálatas, Sí. en 5:12, insensatos. lea, tenga la bondad, usted que es el hombre El hombre, de las escrituras. Gálatas 5:12. 5:12. Es la concordancia andante, Arturo Norero. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Uy, la traducción está decente. Decente. Sí, en griego. ¿Sabe qué? Disculpe, en griego es una grosería. Enséñanos. El término holos que se usa en griego es, ¿sabe cómo sería la más traducción? Sería, literal, es mejor que se castren y se corten todo y dejen de molestar. Upa. Esa es la verdadera, La cuando verdad dice que se traducción. puede Hay un hacer. versículo que yo Entonces quiero- esa palabra ahorita lo usarían a los falsos religiosos que enseñan basura. Exactamente. Eso usaría Pablo ahorita para Pablo. decirle, ustedes ojalá se castraran y no enseñaran Pablo falsas era doctrinas. intolerante. No era tan paciente que digamos. Tremendo, colérico. Ahora, Una mire, cosita que quiero que aclares ahora, por favor. Y hemos mantenido y mantendremos siempre este programa a la altura que nuestros televidentes muy respetuosos se merecen. Pero a veces muchos piensan que el Señor Jesucristo y sus seguidores no eran confrontativos, sino que más bien eran Paz y unas amor. mansas palomas Peace and y que love. dejaban que el mundo haga lo que le da la gana. Y lo que tú estás diciendo ahora, a muchas personas les están dando recién de comer verdadera palabra de Dios. De que estos hombres de Dios, enamorados de Dios, amantes de Dios, que murieron por Dios, nunca perdieron su personalidad y que también en su formación humana explotaban cuando veían algo que estaba mal hecho, cuando confundían a la gente, cuando una ciudad ardía en idolatría, ellos sentían ese celo santo de Dios. Se enardecían. Se enardecían. lo que usted dice es correcto, eso lo vemos en los mismos escritores de la Biblia. Unos dulces como Juan, Que se recostaron en el pecho del inclusive Señor. Isaías mismo, tierno. Otros intolerantes como Jeremías o como Pablo. Y sabe que Mucha gente no pensaría que Pablo hubiera tenido lo que estás diciendo ahora. Muchos pensarían de Pablo como un maestro manso, tranquilo, Un ancianito y a no punto como de ese hombre caerse. que tú también estás hablando así. mire, necesitamos hombres tranquilos como hombres no tranquilos. Ujú. Necesitamos un cuerpo. Bien hecho. Eso es importante, por lo menos, mire, un ejemplo aquí entre los tres. Aquí hay tres caracteres diferentes. Uno de ustedes es intolerante por un celo, que es la palabra. Intolerante te digo, a vos fue. Bueno, no Eso fue te a digo vos. nombre. Bueno, yo eso sí, fue yo sí Arturo. admito. No, es que yo tampoco veo te algo que entiendo, está pero- chueco, yo veo algo Y que está eso- torcido, me da, pero Y yo eso siento a aquí que me mí- quema. Eso a mí me agrada porque debe haber alguien que diga las cosas con nombre y apellido, discúlpeme. Ujú. Porque hay cosas que no están bien y hay que decirlas. Hay otros que no es su personalidad, son más tranquilos, más amorosos, más Está diplomáticos, hablando ya Tensi Vanilla. que nunca se atrevería a decir eso. El panadero lava el pan propio. Pero, o sea, nadie es mejor que nadie, nadie es mejor Así que es, nadie. necesitamos un balance. Un equipo, y eso está en la Un Biblia. equilibrio. En cambio, retomemos lo de Pablo. Pablo realmente está enojado y usa una expresión. ¿Sabe cuál el Gálatas contexto de 3:1, por favor. Sí, ¿y sabe cuál es? Antes que leer 3:1, ¿sabe cuál es el contexto de Gálatas 5:12? Lo que pasa es que cuando Pablo abrió las primeras iglesias en su primer viaje misionero en Galacia del Sur, en Iconio, Derbe, Listra, que es la carta que dirige a los Gálatas, resulta que los judaizantes, Los falsos judíos. los falsos judíos, empezaron a confundir la doctrina de Cristo con tradiciones judías. Así. ¿Y sabe La qué gracia cosa? por la esclavitud de la ley. ¿Sabe qué cosa enseñaban los judaizantes? La circuncisión. Para creer en Jesús, requisito ser circuncidado, les decían. O sea, entonces, ¿sabe qué está diciendo Pablo ahí? A los judaizantes de Ajá. Gálatas 5:12, porque los judaizantes enseñaban, usted sabe qué es la circuncisión, cortar El prepucio. prepucio, nos cortan el prepucio. ¿no? ¿sí? Entonces Pablo en forma sarcástica dice, ¿cómo es la traducción? Mejor que se mutilasen. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Lo que quiere decir es que mejor que se castren todo. En lugar de que corten el prepucio, sáquense los testículos también. Hagan todo completo. Es un sarcasmo. Claro. Ahora, Gálatas Wow. 3, versículo 1 me llama la atención. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? En otra versión dice, ¿quién los ha hechizado? ¿Qué dice el original?
Justo eso. O sea, ¿quién lo ha perturbado? Y le dice Gálatas torpes, les dice. O sea, hasta brutos también se puede traducir. Claro. ¿Sí? Brutos, y les la dice. palabra insensatos es una palabra muy fina en español, pero en griego se usa una expresión griega que es mucho más grave que insensato. Es decir, brutos. ¿Y Yeshua no usó palabras groseras? Sí, hay una. Yo encontré una. Cuando le dicen, Herodes busca para matarte, y le dicen, vayan y díganle a esa zorra. ¿Qué quiere decir zorra? Para nosotros los judíos, decirle zorra a un hombre, decirle gay o homosexual, es un honor, pues. Le mandó una pero, de calibre, pero que acá en televisión no la podemos mandar. Pero se la mandó bien mandada. Ahora, para no perder el propósito de estos ejemplos, en conclusión hay dos palabras. La divina, que es la palabra inspiracional, lo que Dios nos quiere enseñar, y la humana, que es el temperamento del escritor, su cultura, lo que él conocía. Se mezclan dos palabras, la divina y la humana. En hermenéutica hay que separar lo humano con lo divino. Entonces, cuando uno predica en el púlpito, tiene que predicar no tanto la cultura de Pablo, sino lo que Dios nos quiere decir a través de Pablo, a través de la cultura de Pablo y a través de las palabras de Pablo. Uy, es importante saber diferenciar esto. Entonces, hay un autor que es Dios, pero hay un segundo autor que es el agiógrafo humano, que colocó su cultura, su personalidad, su psicología, y Dios habla a través del autor humano. Hay que diferenciar. Ahora, una corrección importante: nunca vuelva absoluto el autor humano. No importa quién fue el que escribió, si fue Pedro o fue Pablo, no importa eso. Lo importante es que por encima de ello está Dios. ¿Por qué quiero decir esto? En el Pentateuco hay muchas críticas y dudas de que haya sido Moisés el que escribió Pentateuco. Qué cosa, ¿no? Hay muchas dudas en es lo que se llama la alta crítica. ¿Desde cuándo viene eso? Eso viene del siglo XVIII, con el racionalismo en la Europa Occidental, cuando Julio Wellhausen, uno de los más grandes expertos del Antiguo Testamento, descubre contradicción del mismo Pentateuco. Él dijo, mire, ojo, no lo digo yo, estoy recogiendo las teorías de grandes eruditos. Dice Julio Wellhausen, hay cosas que no me cuadran, no pudo ser Moisés el único autor del Pentateuco. ¿Por qué? 3 razones, dijo él. Primera razón, hay repeticiones. Hay repeticiones. Sí. Hay relatos que se repiten y se contradicen. Y si fue un solo autor que escribió todo en la Torá, no se va a contradecir. Ejemplo, hay doble relato de la creación. En Génesis 1, Dios crea primero el mundo y por último creó al hombre. O sea que es un relato gradual, va de menos a más. Primero Dios ordena la oscuridad de la luz la separa de la oscuridad, ordena las aguas que están en un solo lugar, la tierra la descubre, crea los animales, primero las plantas, después los animales y por último el hombre. En cambio Génesis 2 es lo contrario. Primero crea al hombre y después crea el mundo. Entonces la pregunta es, ¿quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Primero fue el hombre o el mundo el hombre? O sea que Génesis 1 es diferente a Génesis 2. Entonces, dice Julio Wellhausen, aquí me parece que hubo más escritores. Y también se repite, Deuteronomio es otra forma de ver el decálogo que Éxodo. Hay 2 listados de leyes, una cosa es Deuteronomio y otra cosa es esa. Segundo argumento, ¿cómo va a ser que Moisés narra su muerte? Sería el tercero ya. Tercer argumento sería, ¿no? No, primero, porque primero hablé de otro ejemplo de que se repite. Ah, bueno, perdón, sí, lo siento. Segundo, es que Moisés narra su muerte. ¿Cómo puede ser que un escritor Pentateuco está diciendo en Deuteronomio, me voy a morir? ¿Y cómo me van a enterrar? No cuadra. Y tercer argumento, que es el más, pero el más convincente, es el filológico, el lingüístico. Estudiando los manuscritos masoréticos, inclusive los manuscritos en griego, la Septuaginta, y otros manuscritos del hebreo sin vocales, se ve que hay varios estilos de hebreo en el Pentateuco. O sea, parece que hay varios autores. Porque hay conjunción, hay añadidos, hay textos que se pegan al otro. O sea, lingüísticamente no hay un solo hebreo, hay varios hebreos en el Pentateuco. Entonces Julio Wellhausen propuso la teoría
que el Pentateuco no fue escrito por Moisés, sino por varias tradiciones. Tradiciones que en el siglo X se fueron juntando y que Esdras las recopiló y formó la Torá. Tradiciones como la yavista, la eloísta, la sacerdotal, la deuteronomista. E inclusive hay 15 formas de nombrar a Dios. Claro que en el español solamente hay uno, Dios, Dios, Dios. Pero en hebreo se usa 15 formas, 15 nombres diferentes de Dios en los 11 primeros capítulos de Génesis. Algunos de ellos son El Shaddai, el Todopoderoso, Elohim, Elohim, que es plural, dioses, ¿sí? Eloah, el Dios, El, Dios, inclusive Baal. Increíble eso. Señor, Señor. no Adonai. No, Adonai. Y después usa el Yahweh. A partir de cuando Dios revela el nombre a Moisés, a partir del Éxodo, ahí se usan las 4 letras sagradas, que es... Yod, Hei, Vav, Hei. De acuerdo. Entonces, todo esto han propuesto que Moisés no tuvo que ver con la Torah. Qué cosa más seria. Ahora, aquí entra mi postura. ¿Cuál es lo que yo pienso sobre todo esto? ¿Qué te parece si nos vamos ahorita al corte, los dejamos picados y a la vuelta del corte... Hablamos de eso. Moisés ¿Y qué dice la Biblia? Mire, por favor, no se aparte, no conteste el celular, descolga el teléfono, saca tu bolígrafo, tu puntabola, viste, tu papel y Biblia, y atende y no converses, porque lo que viene después del corte... Un tema de vital importancia es la traducción de la Biblia hebrea a la lengua griega. Estamos hablando, sin lugar a dudas, de la Septuaginta. Aquí se apreciará su historia, estilo de traducción y teología. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en historia del futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. A tu disposición en Librería Asoma. Quito, en la Voz Andes 231 y América, frente al Centro Médico Axis, y en Guayaquil, calle García Moreno 4102 y Vaca Galindo. Bueno, siguiendo con la explicación, no nos asustemos. Yo digo una cosa, no me interesa quién haya escrito la Biblia en el sentido humano. Pudo ser mi abuelita, mi tío, porque el único autor es Dios. Dios usó seres humanos. Dios pudo usar a Moisés como pudo usar a otro. Un ejemplo con el Nuevo Testamento. Muchos años se pensó que el que escribió los Hebreos, la carta a los Hebreos, ¿quién fue? Dicen que fue Pablo. Fue Pablo. Pero ahora han demostrado que no fue Pablo el que escribió los Hebreos. Hago una pregunta. Ya sabemos que no fue Pablo el que escribió la carta a los Hebreos. ¿Deja de ser palabra de Dios? No. ¡No! Fue Pablo, no haya sido Pablo, es palabra de Dios. Apolos. Porque por encima de Pablo está Dios. Dios. ¿Quién es Dios? Entonces, el hecho de que se cuestione a Moisés que haya sido o no haya sido Moisés, sigue siendo palabra De Dios. de Dios. Pero aquí entra la duda. Ahora, yo personalmente, lo que yo dije en el bloque anterior es una teoría, no es mi postura. ¿Qué es lo que yo pienso? Que sí fue Moisés, que escribió, para mí fue Moisés, pero usó secretarios. Sí. Se usó secretarios y eso era costumbre del hombre oriental. No todo, un hombre no puede escribir todo porque se cansaba, no había esferos modernos. Moisés sí es el padre del Pentateuco, pero muchos le ayudaron a escribirlo porque eso era parte de la cultura. Conclusión, Moisés sí escribió la Torah con secretario, pero eso queda para el próximo programa. Esto es como la telenovela Laberinto de Pasiones, continuará. Amigos televidentes, para Arturo Yatensi y para mí ha sido un honor compartir con ustedes este programa más de Misterios y Enigmas. Nos encontramos, la próxima semana. Dale, shalom. Les agradecemos por haber compartido este tiempo junto a nosotros y les recordamos que Misterios y Enigmas es retransmitido al mundo a través de www.dileunamigo.org.
Les esperamos el próximo domingo a las 21 horas. Buenas noches. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en historia del futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. A tu disposición en Librería Asoma. Quito, en la Voz Andes 231 y América, frente al Centro Médico Axis, y en Guayaquil, calle García Moreno 4102 y Vaca Galindo. Si desea contribuir con este ministerio, hágalo a la siguiente cuenta bancaria. Permítanme, por favor, hacer uso de unos minutos más de este su programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Deseo hacerles conocer de la manera más respetuosa dos anuncios importantes. El libro Historia del Futuro ya está a su disposición en su nueva presentación. Ustedes pueden adquirirlo en su país de origen haciendo un depósito a la cuenta que aparece en pantalla en este momento y nosotros se lo haremos llegar inmediatamente. Segundo anuncio. El programa Historia del Futuro ha tenido una gran acogida y es por eso que quiero agradecerles infinitamente, porque no solamente en Puerto Rico, en la Unión Americana, Guatemala, Centroamérica, han estado nuestros televidentes escribiéndonos en estos meses, sino de lugares tan lejanos en Asia, África y Europa, que están sintonizando este su programa Historia del Futuro, que se difunde por este medio de comunicación, la Cadena del Milagro Internacional, dirigida por nuestro amado consiervo Gille Ávila. Pero, como ustedes entenderán, para poder seguir pagando y sufragar los gastos de producción y de difusión del mismo, necesitamos su cooperación. Si Dios pone en su corazón cooperarnos, por favor, no lo dude, no piense dos veces. Necesitamos de su ayuda urgentemente para poder seguir cancelando los costos que obviamente demandan la difusión de este programa televisivo que tanto interés ha despertado en el mundo entero, porque debido a las enseñanzas escatológicas la gente está despertando, la iglesia está despertando, preparándose en santidad porque Yeshua viene pronto. Amados hermanos, ustedes pueden hacerlo depositando a la cuenta que tienen en pantalla. Muchísimas gracias de verdad por todo su apoyo, por todo su cariño, y si el Eterno lo permite, muy pronto estaremos con ustedes en Puerto Rico. Muchas gracias. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en historia del futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. A tu disposición en Librería Asoma. Quito, en la Voz Andes 231 y América, frente al Centro Médico Axis, y en Guayaquil, calle García Moreno 4102 y Vaca Galindo. Vamos a presentar en esta noche la persona que a su vez va a presentar el evangelista Gille Ávila. Y en esta oportunidad tenemos a un judío mesiánico salvado por Jesucristo por revelación, que ha venido para estar con nosotros desde Ecuador, el doctor David Diamond. Muchas gracias, mamá. Shalom, Venezuela. Adonai, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, bendiga esta nación. Que el rey de los judíos, el rey de Israel, resplandezca en su gloria sobre este país. Hermanos, estamos viviendo un tiempo final de la historia. La iglesia está jugando sus últimos minutos en la tierra. Muy pronto sonará la trompeta y la iglesia será llevada a los cielos. Venezolanos, despierten. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos vivos,
pero vivos en el espíritu y no en la carne. Seremos arrebatados en las nubes, juntamente con ellos, para recibir en el aire al Señor, y estaremos por siempre con Él, porque Él dijo: no se turbe su corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes en el cielo, y vendré otra vez, Venezuela, y vendré otra vez, y los recogeré, y los llevaré a la casa del Padre. El tiempo se está terminando, la iglesia pronto parte. Por eso es de que esta noche es importantísima para tu vida. A ti que todavía no conoces a Jesucristo, entrégate a Él, porque puede ser tu última oportunidad. Y a ti que eres miembro de la iglesia, el Espíritu Santo te dice: abandona la tibieza, retén lo que tienes, iglesia, arrepiéntete, porque los tibios no se van en el rapto. El Señor viene a buscar una iglesia en santidad, una iglesia que lo ame con todo el corazón. Por eso es importante esta campaña, que se escuche en los cielos. Hermanos, los ángeles se callan en el cielo cuando el pueblo de Dios alabe en la tierra. ¡Alábenlo más fuerte! Recibimos al hermano Gide Ávila, Ciudad Bolívar, Venezuela. Bendito sea el Señor Jesucristo. Alabado el nombre de Dios. ¿No se oye? Alabado el nombre de Dios. Ahora sí que rompieron los tímpanos del diablo. Bendecido sea el Señor. ¿Cuántos sienten gozo del Señor? Dios me lo bendiga.